durante muchísimos siglos nosotros habíamos experimentado una esperanza o algún tipo como de optimismo de alguna naturaleza. Habíamos experimentado esperanza política, quizá económica, científica y también religiosa. Pero ahora, de pronto, casi todo el mundo está hundido en una desesperanza y esa desesperanza se ha agudizado notablemente por todos estos meses de pandemia. Eso la ha visibilizado más. Y creo que en parte ese es el contexto en el que estamos. Como sé que estoy hablándole a conciervos, yo he podido ver en diálogos con algunos de ustedes, he podido leer algunas de de los comentarios que algunos de ustedes han escrito a través del WhatsApp que reflejan mucho de lo que yo estoy hablando, de desesperanza. Y ese es un poco el nuevo contexto en el que nos encontramos. Y si no lo es, por lo menos sí es el estado de ánimo más sentido en estos días, un estado de ánimo como de desesperanza. Ahora, es precisamente en un momento como estos en el que el apóstol Pedro, como dice en su primera carta, nos dice que nosotros debemos estar siempre preparados para responder a todo el que nos pida razón de la esperanza que tenemos, dice el capítulo 3. Entonces, para darle un poquitico de marco a lo que estoy hablando, quisiera hacer un pequeñísimo, un brief de lo que representó para nosotros la esperanza en otros tiempos. Y se me facilita mucho porque como la gran mayoría de nosotros estamos bastante grandes, entonces de lo que voy a hablar es simplemente recordarles algo de la historia que nosotros hemos vivido durante nuestra vida. Nosotros a mediados del siglo XX contábamos básicamente con dos tipos de relatos. Un relato era el relato del marxismo. Ese relato nos hablaba a nosotros de la lucha de clases y de cómo entonces el mundo se dirigía inevitablemente hacia una igualdad económica. Eso que conocimos como la utopía comunista, ¿no? Que era concebir una sociedad perfecta y justa, donde todo marchara sin conflictos y todo marchara normal. Ese relato, esencialmente, que a todos nos tocó, década de los 50, finales de los 40, 50, 60, 70, ese relato inspiró básicamente casi todas las revoluciones en América Latina. Entonces, a lo largo de para millones de personas en todo el mundo, esa esperanza se basó en el desarrollo de un mundo socialista lleno de equidad y de pura participación, un mundo igualitario. Pero todos nos pudimos dar cuenta a medida que fue pasando el tiempo cómo los gobiernos de la cortina de hierro y la Unión Soviética se convirtieron en gobiernos completamente totalitarios y opresivos y en un momento de su historia llegaron al colapso y entonces esa esperanza como tal se derrumbó, ¿no? Recuerdan por allá al final del asunto con la perestroika y todo eso. Ahora, había otro relato paralelo a ese y ese relato era completamente esperanzador, completamente esperanzador. Ese relato, les decía entonces que ese segundo relato, que era completamente esperanzador, tenía que ver con la expansión capitalista y todo lo que tenía que ver con la economía de libre mercado. Entonces, el mercado a nosotros nos iba a resolver todos los problemas que teníamos siempre y cuando nosotros no nos metiéramos con el mercado, no lo reguláramos ni nada de eso. Eso produjo un desarrollo económico bastante importante, una economía ilimitada de eso, pero eso duró un tiempo. Todos nos dimos cuenta cómo esa burbuja también se reventó, cayeron los bancos, se debilitó toda la economía y el mercado colapsó. Algunos, esa también fue otra razón completamente de desesperanza. Sobre todo porque particularmente los pobres se iban a hacer más pobres, pero más rápido que antes. Y al presente, a hoy, básicamente esos dos relatos se han evaporado. Eso ya no tiene mucho asidero. No obstante, está todo este asunto de la izquierda progresista con la que viene, de estos que se ubican en un no sé qué, en un no sé dónde, que están allí como camuflados y todo ese tipo de cosas y los nuevos movimientos que hay, pero de alguna manera están reflejando que tanto uno como el otro, por lo menos los que nos tocaron a nosotros durante el siglo XX, eso ya no tiene sentido. Ahora, para acabar de
complicar un poquito el panorama, entonces se viene el asunto del calentamiento global, el cambio climático y francamente la falta de voluntad política para realizar todas las transformaciones que se necesitan para salvar el planeta. Ya todos hemos sabido y hemos leído de muchas maneras cómo se le exige a los países tercermundistas políticas medioambientalistas, pero los grandes consumidores y los que más afectan al planeta, los grandes países industrializados poco hacen en ese sentido. Para quienes trabajan en ese campo del medio ambiente y todo este asunto, ellos tienen unas expectativas muy complejas porque ellos creen que la vida en el planeta va a terminar más o menos pronto. Ahí cierro ese pequeño brief de lo que representó pues en una época para nosotros el tema de la esperanza. Ahora, yo lo que quiero argumentar y donde quiero hacer énfasis, hermanos, es en el giro que se está dando de la esperanza a la desesperanza, porque pienso que no es un desastre como lo ve mucha gente y gran parte de la iglesia cristiana. Para mí creo que todo lo contrario, es una nueva oportunidad para desarrollar una esperanza cristiana y quiero enfatizar esto, genuina, una esperanza genuina. Y vamos a ir a un pasaje, el pasaje de Lucas. Veo que algunos toman nota, entonces les voy a dar como he titulado este mensaje, lo he titulado Esperanza en medio de la desesperanza. Ese es el título que le he dado. Lucas capítulo 24, en el versículo del 13 en adelante. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros, muy predicado. Hay libros de él. Lucas 24, 13, 35. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Pues lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Y ojo a este siguiente versículo que es clave en este relato. Dice el verso 21, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron. «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche», así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí se encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino
y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Ese es el relato, hermanos, de los caminantes de Emaús con el misterioso desconocido que se les acerca. Desempaquemos un poquito eso, mis hermanos. Han pasado ya 3 días de los eventos en los que mataron a Jesús, lo crucificaron. Los discípulos están de regreso a su casa en Emaús y van por el camino conversando y dialogando sobre las cosas que habían sucedido. Ahora, en algún momento se les acerca un desconocido que conversa con ellos precisamente sobre esos hechos. Para nosotros poder entender un poquitico la parte central de este relato, debemos considerar este verso 21 que dice: pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Abrigábamos la esperanza. Ahora, la pregunta que uno se hace es ¿por qué entonces los discípulos habían perdido esa esperanza? ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Y el problema que ellos tenían era que habían vivido conforme a un relato que narraban las escrituras hebreas. Y ese relato estaba construido a partir de una serie de precedentes históricos, de una serie de promesas proféticas y naturalmente de los cantos de los salmos. Y en ese relato que ellos conocían y habían vivido, el éxodo y toda esa serie de actos divinos posteriores con los que Dios había liberado al pueblo de sus enemigos se habían convertido en una serie de narración, en una narración que apuntaba siempre a lo mismo. Y lo mismo era esto: cuando la opresión pagana estuviera en todo su apogeo, entonces ellos sabían que una vez más el Dios de Israel iba a intervenir e iba a liberar a su pueblo. Otra vez, cuando la opresión pagana estuviera en todo su apogeo, ellos sabían que una vez más el Dios de Israel intervendría y liberaría a su pueblo. Ese era el relato que ellos tenían, ese era el relato que extraían de las escrituras hebreas y allí estaba efectivamente ese relato. Ahora, la gran mayoría de los judíos en la época de Jesús, los judíos que eran contemporáneos al Señor Jesucristo cuando caminó en esta tierra, ellos pensaban que el exilio aún no había pasado y lo pensaban sencillamente porque el pueblo seguía viviendo bajo el fuerte yugo romano, vivía bajo la opresión romana. En consecuencia, entonces Israel todavía necesitaba ser liberado. Es decir, que para los judíos contemporáneos de Jesús, las promesas proféticas hebreas todavía no se habían cumplido, estaban pendientes. De ese modo, entonces, las escrituras hebreas le estaban ofreciendo a los judíos un relato que le faltaba un final. Y para estos discípulos, ese final, ellos creían que había llegado con Jesús. Pero para los discípulos fue obvio que no fue así, porque para ellos la crucifixión de Jesús fue la completa y total destrucción de todas sus esperanzas. Y el punto aquí, hermanos, que quiero resaltar con relación a esa visión que tenían los discípulos del camino era que la crucifixión para ellos tenía por lo menos 2 tipos de sentidos: un sentido político y un sentido teológico. El primero, el político, era que el exilio no había sucedido todavía. Israel no había sido liberado porque vivía todavía en yugo, pero tenía también un sentido teológico importante porque no había regresado el Dios de Israel para establecer a Israel sobre todas las naciones, que ese era el relato que ellos tenían en su corazón y en su mente. Y esa es la razón por la que probablemente se explica el diálogo acalorado y la forma en la que ellos discutían tan vigorosamente por el camino. Habían creído en una propuesta que creían que les traía libertad, habían depositado todas sus esperanzas en Jesús de Nazaret. Fíjese lo que dice el versículo 19, dice: Jesús de Nazaret era un profeta
poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos estaban convencidos que era a través de él que el relato iba a alcanzar, por lo menos el relato que ellos tenían en su mente y en su corazón, iba a alcanzar el punto común culminante, y que era precisamente él el que iba a redimir a Israel. Muerto Jesús, la pregunta de ellos es cómo es que nosotros estuvimos ciegos y cómo fue que no pudimos ver esto. Ahora, para complicar la situación y la frustración que ellos vivían y la decepción con todo el cuadro, antes de salir para Emaús, se encuentran con que un grupo de mujeres hablan de un cuerpo que está desaparecido, hablan de visiones de ángeles, y eso no tiene nada que ver pues con la historia que ellos están experimentando. Lo único que eso hacía era aumentar más el grado de confusión que ellos vivían. Así, en ese panorama y en esas condiciones, ellos están camino de regreso a su casa completamente tristes, y recuerdan que el texto nos dice que iban cabizbajos, iban llenos de desilusión y en una completa desesperanza. Ahora, la respuesta del misterioso desconocido en el camino es la siguiente. Él les cuenta el relato usando las mismas escrituras hebreas, pero les cuenta exactamente un relato diferente. En el verso 27 dice: comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. El desconocido está tomando los mismos precedentes históricos, las mismas promesas proféticas, los mismos cantos y las mismas oraciones de los salmistas, y les muestra cómo subyace un tema que es constante en esos relatos, en esas escrituras, pero que ellos no habían considerado y no habían percibido hasta ese momento. Y ese patrón es este: los sufrimientos de Israel crecieron en Egipto hasta que el pueblo empezó a clamar, y Dios entonces los liberó. Y sucede la redención. Tiempo después, Israel vuelve a sufrir, Israel vuelve a clamar, entonces Dios les envía jueces para que estos jueces libren a Israel. Luego llegan los asirios, arrasan el país, los sitian Jerusalén, pero ellos fueron derrotados en persona por Dios cuando estaban a punto de tomar la ciudad. Y aunque Babilonia tuvo éxito en el exilio, en llevar a Israel al exilio, y otras naciones paganas siguieron, lo cierto es que los profetas siempre declaraban que la redención de Israel iba a venir siempre a través de esos momentos difíciles, a través de ese sufrimiento, a través de esa oscuridad. Israel, hermanos, quedaría reducida a un punto, un remanente que pasaría por las aguas y no se ahogaría, que pasaría por el fuego y no se quemaría, como declara Isaías en el capítulo 43. Y de alguna manera, los propósitos salvíficos de Dios para Israel y a través de Israel para el mundo se iban a cumplir, pero haciendo que Israel atravesara por el más intenso sufrimiento. Comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que él se refería en las Escrituras. Fíjense cómo el relato es distinto en el planteamiento de lo que hace Jesús. Toda la esperanza centrada en Israel como portador de las promesas de Dios para el mundo, después la esperanza centrada en el remanente de Israel como portador del destino de Israel, y finalmente la esperanza centrada en el verdadero rey de Israel. Un rey que había sido siervo para su pueblo siervo, un rey que había hecho finalmente por Israel y el mundo lo que Israel no había podido hacer por sí mismo. Ese fue el relato que les hizo Jesús. Ahora, volvamos con los discípulos al camino.
El problema de no comprender lo que estaba pasando, de su torpeza de corazón y de su falta de fe en los profetas, era que ellos habían contado y habían vivido un relato completamente equivocado, porque el relato nunca estuvo centrado en que Israel derrotara a sus enemigos y se estableciera como el amo poderoso sobre las demás naciones. Ese no era el relato. El relato correcto era que en sus corazones empezaba a surgir ante ellos algo como una posibilidad completamente enorme, algo grande, algo completamente conmovedor. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal, por ejemplo, si la ejecución de Jesús, la crucifixión de Jesús no fue el triunfo del paganismo, sino más bien el medio por el cual Dios iba a derrotar el mal de una vez para siempre? ¿Qué tal si era eso? ¿Qué tal si Dios había determinado el final del exilio de Israel y el establecimiento del reino de Dios a través de ese sacrificio? Y cuando ellos iban más o menos medio comprendiendo este tipo de relato que les estaba contando el forastero, llegaron a la casa, el forastero se hace pasar como un huésped, lo invitan a comer, él se sienta, él toma el pan, lo bendice y lo parte, y es ahí en ese acto que ellos lo reconocen, y es en ese mismo momento en el que ellos, en el que él desaparece. Ahora, cuando reconocen a Jesús en ese acto del partimiento del pan, de bendecirlo, ellos inmediatamente entienden y comprenden todo el relato. Fíjese que el verso 32 nos da un elemento importantísimo en este asunto. Dice, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Ahora, a renglón seguido se nos dice que ellos entonces inmediatamente se regresan a toda prisa a Jerusalén y cuando llegan allá se encuentran con la más espectacular noticia. Les dicen que es cierto que el Señor ha resucitado y que se le ha aparecido a Simón. Eso se encuentran, hermanos, allá, que Jesús está vivo, que el Señor está vivo, que el Señor resucitó de la muerte. Con una noticia así era, por supuesto, y lógico que tuvieran que arder sus corazones, hermanos. Ahora, dejemos eso ahí y pensemos en nuestro contexto actual. Nosotros estamos en este momento frente a una realidad que no se suponía que debía ser así. Para nosotros lo que una vez nos produjo alguna autoconfianza nos ha fallado. Se fueron todos los sueños de paz y se fueron todos los sueños de utopía en este mundo. Lo que una vez fue incuestionable ha dejado de serlo en la actualidad. Y un poco de eso nos estaba refiriendo un poquito Manuel hace un momento cuando hacía la presentación de nuestro tiempo. Fíjese, y simplemente por mencionar unos casos, una vez fue honroso ser político y ser servidor público en nuestra nación. Y voy a hablar solo del caso de Colombia, pero esto aplica para el mundo. Una vez fue honroso ser político. Hoy, ser político es sinónimo de corrupción. Una vez el comercio se reguló por la seriedad de la palabra. Se daba la palabra y eso era más que suficiente. Hoy, el comercio es el principal manipulador de toda la economía. Vivimos en un mundo, hermanos, que es regulado por las reglas de mercado, pero no por las políticas de Estado. Esta es más aterradora todavía. Una vez el sacerdocio, hablando de los primos, y el pastorado eran vistos como patrón de ética y de moral en la sociedad. Hoy se asocia el sacerdocio de los primos con la pedofilia y el homosexualismo, y el pastorado con la malversación de fondos y la opulencia económica. Si no es así, miren lo que acabó de pasar con el pastorcito este, por ese, y perdóneme, no voy a decirlo como con ese bellaco que se llevó toda la plata de la iglesia esta donde estaban esperando que viniera el Señor Jesús, y cómo quedó la iglesia cristiana y el nombre de Cristo vituperado.
en los medios por los actos de este sinvergüenza. Y al igual, hermanos, que los discípulos de Maús, muchos de nosotros nos encontramos perplejos y confundidos y desconfiados, preguntándonos qué pasó aquí. Es que nosotros hacíamos iglesia de una manera muy distinta. Nosotros esperábamos que todas nuestras verdades, que todo nuestro quehacer eclesiástico, que todo lo que nosotros hacíamos eran verdades absolutas e intemporales. Esperábamos. Yo crecí en un evangelio, en mis primeros inicios, hermanos, en un evangelio que no predicaba el sufrimiento, que no predicaba la aflicción y que consideraba que la prueba era parte de probablemente de algún tipo de pecado oculto que había. ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño se ha hecho en gran parte de nuestra amada iglesia por predicaciones que desconocen el poder, lo necesario del sufrimiento, de la aflicción y de la prueba? Por eso, hermanos, es que nosotros, y le estoy hablando a pastores, sé que le hablo a pastores, por eso es que nosotros, y le hablo a pastores porque es que en este mismo escenario, en este mismo grupo, he escuchado voces completamente paniqueadas, completamente angustiadas, hermanos con siervos llenos completamente de desesperanza, hermanos. Y nosotros tenemos que hacer como, como el desconocido, tenemos que escuchar al desconocido del camino de Emaús. Y nosotros hacernos la misma pregunta, ¿acaso no era preciso que todas estas cosas sucedieran? ¿Acaso no era preciso que toda la modernidad que nosotros hemos vivido pasara y le diera paso a la posmodernidad? ¿Acaso la pandemia y todo lo que está sucediendo ahí no hace parte? Yo no creo que sea él, pero sí creo que hace parte de un justo juicio de Dios sobre la pura arrogancia de un grupo de personas, de toda una humanidad que se ha dedicado a construir un mundo perfecto bajo sus propias fuerzas, bajo sus propias promesas. Nosotros, hoy se habla de un nuevo orden mundial, hoy se habla del reinicio, hoy se habla de una cantidad de cosas de esas. ¿Y qué es todo eso? Se lo voy a resumir aquí. Todo eso es una agenda de jurisprudencia que, que impone la justicia humana desplazando completamente la justicia divina. Todo lo que se está proponiendo desde el Foro Económico Mundial y todas estas organizaciones, todo eso, si usted lo cierne en un sedazo, se va a dar cuenta que todo lo que hay allí propuesto tiene que ver con cosas que no honran al Señor y que expresamente han sido prohibidas por Él. Nosotros, hermanos, no podemos confiar en las promesas de los poderosos, porque esa es otra cosa que nosotros hacemos, hermano. Confiar en las promesas de los señores de la política, de los señores de la industria y aún inclusive de algunos señores de la iglesia. Porque es que nosotros, ninguno de nosotros como individuo en conjunto es lo suficientemente poderoso ni omnisciente para salvar este mundo, hermano. Nosotros tampoco podemos poner nuestra esperanza en una institución humana, cualquiera que sea, partidos políticos, denominaciones, gobiernos, porque todas ellas pueden equivocarse. De hecho, se han equivocado y han fallado. No podemos poner nuestra esperanza en ningún tipo de ideología, ni de ninguna naturaleza. Es más, creería yo que tampoco ni siquiera en la democracia, porque esta también ha demostrado su fracaso. Y la última tentación, porque este es el otro problema, el grupo de escépticos que se han dedicado a confiar solo en ellos mismos. Pero eso tampoco lo podemos hacer, porque eso es una expresión egolátrica que solamente conduce al error y que es pecaminosa.
Nosotros, hermanos, vivimos una época de desesperanza, no solo porque la gente ha edificado sus esperanzas sobre fundamentos endebles, sino también porque muchos de nosotros hemos estado esperando cosas vanas, esperando lo que no es, esperando los huevos y usted sabe que él no pone huevos. Para nosotros, hermanos, para nosotros, los hijos de Dios, para los que somos cristianos, para nosotros siempre existe la esperanza y siempre la va a haber. No importa la desesperanza que hay. Como dice el apóstol Pablo, nosotros esperamos contra toda esperanza, es decir, nos mantenemos firmes en la esperanza, aun cuando no parezca haber algún signo de esperanza. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque nuestra esperanza no se apoya ni en partidos políticos, ni en ideologías, ni en líderes de ningún tipo. Nuestra esperanza se apoya únicamente en Cristo y únicamente en Él, porque la obra de Dios no puede fallar, porque la obra de Dios jamás ha fallado, ni nunca fallará. Por eso es que nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza es gloriosa. Que el mundo se va a ir al cacho, puede contar con eso, hermano. Y deje de orar para que eso no pase. No pretenda que cuando todo un mundo entero, cuando toda una humanidad aún se ha dedicado a legislar en contra de lo que Dios prohíbe taxativamente en su escritura, no se vaya a colmar la ira de Dios. Pero debemos recordar, hermanos, que en medio de ese sufrimiento está Cristo. Nosotros debemos reconocer y no dejar a un lado, debemos reconocer y debemos aceptar la oscuridad y la aparente desesperanza de esta situación actual. Pero nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios. Piense por un momento como cuando usted apaga la luz en su cuarto en la noche, tarde. El primer impacto que usted recibe es de oscuridad completa en su cuarto. Usted no ve nada, quedó completamente a ciegas. Pero si usted le da unos minuticos, unos segunditos después, usted ve que sus ojos se pueden acostumbrar y pueden ver a través de esa oscuridad. Y eso es lo que nosotros debemos ver, hermanos, que en medio de esta desesperanza, en medio de esta situación que estamos viviendo, nosotros debemos afinar nuestra visión para poder ver las obras y las acciones maravillosas de Dios. Yo me he dolido con muchos de ustedes por la partida de algunos de nuestros hermanos, los que se han anunciado a través de Coinonos y los que, y los que, y los que me he enterado por otros medios. Le he confesado a Manuel y a Pedro en ocasiones que he tenido días en que no me siento con fuerzas ni soy capaz de leer el WhatsApp de Coinonos. Le he dicho que hubo una semana, tal vez 3, 4, 5 días que el WhatsApp parecía prácticamente un obituario del periódico, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Todo ese grupo de personas, todo ese grupo de hijos, de hermanos de la fe que partieron, donde están mejor que nosotros. Porque ellos están disfrutando de esa esperanza gloriosa que es Cristo. Yo me pregunto, hermanos, si todo este momento actual que estamos viviendo de desesperanza, de desconcierto, de frustración y todo lo que hay, no será precisamente un momento que Dios está usando para invitarnos a acercarnos a Él de una manera mucho más seria y apoyarnos realmente en Él como la única esperanza en el mundo. Como decía por ahí San Agustín, ¿no será que Dios está escribiendo a través de toda esta situación en renglones torcidos? Nosotros, hermanos, no podemos vivir con terror. Nosotros no podemos vivir muertos de miedo, hermano. Nosotros no podemos. No, porque nosotros tenemos una esperanza y esa es la esperanza que tenemos que
que presentar y la esperanza que tenemos que dar. Piensa en una iglesia con el pastor completamente aterrado. Piensa en una iglesia, piensa en los hermanos en una feligresía en esas condiciones. ¿Qué es que el gobierno que viene? ¿Qué es que esto? ¿Acaso no es necesario que estas cosas acontezcan? Nosotros tenemos un llamado, hermanos, tenemos una misión y una gran vocación, y esa vocación es como la del desconocido en el camino de Emaús. Nosotros nos tenemos que identificar, eso sí, nos tenemos que identificar con este momento de dolor mundial, pero eso sí también debemos contar el relato de una manera diferente. Nosotros debemos contar un relato que comenzó en la cruz. Y fíjese, comenzó en la cruz con una pregunta que hizo Jesús completamente aterradora. Un grito desesperanzado. ¿La recuerdan? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se puede imaginar usted al Hijo de Dios haciéndole esa pregunta a su propio Padre, de buscarlo y no verlo y no encontrarlo? Usted puede ver, alcanza a imaginarse la desesperanza tan aterradora que se cierne en esa pregunta. Pero al mismo tiempo, hermano, podemos ver cuánta esperanza fue la que se desprendió de esa cruz para todo el mundo. Cuánta esperanza salió de ahí, de un Dios que se revela en amor y en justicia, de un amor del que ningún tipo de ideología, ni ningún partido político, ni nadie puede sospechar, ni siquiera puede tocar. Y de una justicia, hermanos, que viene del cielo para declarar justo por la fe a los más viles pecadores como somos usted y yo. Una justicia, un amor y una justicia en la figura de Jesucristo, que se humilló, que se despojó, que se entregó. Y lo hizo en un relato que nunca fue manipulador, que jamás fue opresor, que tampoco fue ningún tipo de juego de poder. Quienes hemos vuelto eso un juego de poder somos los seres humanos y muchos de los que le han servido a él. Pero el relato de Jesús no fue así. Fue un relato que siempre ha sido sanador, que siempre ha sido restaurador, que siempre ha sido un relato de redención, un relato que se da a conocer en esa relación de amar y de ser amado. Yo propongo, hermanos, que si el amor de Dios en Cristo emana de nosotros. Ojo con eso, emana de nosotros no quiere decir que nosotros lo predicamos, porque predicar en un sentido y entre comillas es hasta fácil. Es un evangelio que emane de nosotros, que se vea a través de nosotros. Y si nosotros podemos hacer eso, nada ni nadie puede desafiar la iglesia del Señor, porque además está prometido en su palabra. Y yo quiero concluir con esto antes de orar, hermanos, y es lo siguiente. Nosotros tenemos que aceptar el fracaso de esta sociedad, porque esta sociedad realmente fracasó. Esa es la gran verdad. No piense distinto. Más bien identifiquémonos con el dolor de ese fracaso y contemos el verdadero relato, el relato del desconocido en el camino de Emaús. ¿Sabe para qué? Para que ardan nuestros corazones. Porque a veces me sospecho que eso no ve la iglesia y no ve la gente de afuera en nosotros, que nuestros corazones arden por las palabras del desconocido en el camino de Emaús. Esa es nuestra misión en este mundo, hermanos.